Estrategias didácticas de selección, organización y elaboración. Vamos, lo que es un mapa y un diagrama de toda la vida. La didáctica con base en mapas y diagramas es la orientación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación para formar competencias empleando procedimientos gráficos por los cuales el estudiante puede procesar, gestionar, analizar, sintetizar y poder comprender todo ese conocimiento. Este método didáctico tiene como base las aportaciones conceptuales de Novab, Subiría y otros más que no recuerdo. Con base en los mapas y diagramas, los estudiantes tienen una guía que les orienta en cómo aprender y de esta manera les posibilita tener recursos para que ellos puedan sistematizar todo ese conocimiento, poder organizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, cuál es su interacción y su conexión con los otros conceptos. Esto ayuda a que ese estudiante haga elaboraciones propias en torno a su conocimiento que él va construyendo, lo comprenda de una forma más significativa para lograr tener ese aprendizaje significativo y que éste sea recordado con mucho más facilidad, ya que lo ha hecho con unos procesos de síntesis y asociación que implican estos mapas o diagramas. Bueno, entonces el trabajo que les pueda servir para que tengan un aprendizaje significativo para la vida, para poder analizar y resolver algunos problemas que se le van a presentar a posteriori, ¿no? Entonces entendemos por estrategia didáctica basada en mapas o procedimientos gráficos que nos permiten formar un aprendizaje por competencia, establecidos en asignatura, módulos, bueno, materia, buscando con ello que el estudiante asimile de una manera efectiva y tenga una mayor retención de la información. Así también pueda usar esa información en cuestiones posteriores, ¿no? En ese sentido, los mapas son estrategias de procesamiento de información que va a facilitar a ese estudiante que tenga un aprendizaje significativo. Bueno, con la inclusión de esta didáctica basada en mapas en lo que es el aula, pretendemos que el estudiante fundamentalmente sea capaz de comprender, ¿no? Analizar, organizar y gestionar eso para poder interpretarlo y evaluar cuándo lo puede aplicar. El docente que desea utilizar esto como estrategia o desea enseñar esta estrategia a sus estudiantes debe encomendarse a una tarea de que debe ser autorregulada e independiente. O sea, las personas que van a adquirir esta estrategia, que son los estudiantes, deben tener una manera de aprender autorregulada, ¿no? Si pudiéramos resumir en unas cuantas palabras cuál es la finalidad de implementar los mapas conceptuales en los estudiantes, pues podríamos decir comprender, analizar, organizar e interpretar. Básicamente eso es lo que se quiere lograr con esta estrategia. El empleo de los mapas nos va a ayudar a que nuestro estudiante en gran medida aprenda a aprender, ya que el aprendizaje no puede ni nunca debe ser únicamente un proceso de adquisición de contenidos que propone una educación formal, sino que debe ser la adquisición de habilidades con las cuales estos estudiantes puedan adquirir esos contenidos. Entonces, aprender habilidades, no más que a adquirir un conocimiento. Hace un momento hablaba sobre el aprendizaje autorregulado, ¿no? Entonces, se recomienda que la capacitación que tenga el estudiante y el docente con respecto al trabajo de mapas se realice en base de un aprendizaje autorregulado. ¿Con qué fin? Con que este proceso se haga por medio de una reflexión y la aplicación sea contextualizada, ¿no? Usando su propia estrategia. Bueno, el aprendizaje autorregulado es aquel en el que el estudiante participa activamente en su propio proceso de aprendizaje desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y conductual. Bueno, la utilización consciente y deliberada de estas estrategias de aprendizaje, como es el caso de los mapas, cultiva y enriquece prácticamente el aprendizaje autorregulado, a tal punto que numerosos estudios están apoyando a lo que viene a ser el aprendizaje autorregulado.
lo que es la metacognición, que más adelante lo vamos a desarrollar. Bueno, algunos principios básicos para que se entienda un poco mejor lo que es el aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado se basa en la reflexión consciente que hace un estudiante al explicarse el significado de los problemas que van apareciendo y las decisiones que él va tomando, ¿no? O las posibles soluciones. Implica una evaluación constante por parte de ese estudiante de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudiante debe planificar decidiendo cómo va a abordar cada una de esas actividades de acuerdo a la demanda de la tarea que le están pidiendo, ¿no? Entonces, prácticamente el rol activo que tiene el estudiante, la aplicación consciente y eficaz del sistema de regulación que genera este conocimiento le va a ayudar a esta persona a poder aprender significativamente, ¿no? Actualmente, la implementación de lo que es el pensamiento autorregulado es uno de los retos de la educación formal. ¿Por qué? Porque no solo la educación formal debería centrar su atención en la formación del estudiante para un mundo social y el mercado laboral profesional, sino que debería preocuparse también por otros aspectos, como dotar a ese estudiante de una competencia autorreguladora que le permitan continuar formándose a lo largo de toda su vida para afrontar el cambio y los nuevos retos a los que se vaya a enfrentar, pues, ¿no? No solamente basta con formarlo para que vaya y cumpla con un rol en una empresa o en la sociedad. Muy bien, ahora que hemos hablado del aprendizaje autorregulado, pues hablemos un poco de ese docente estratégico, que es el que va a lograr que haya ese aprendizaje autorregulado. Bueno, las características de un docente estratégico prácticamente hoy en la actualidad han ido evolucionando en la medida en que los últimos tiempos nos han traído diferentes novedades, la conectividad, los teléfonos celulares, el acceso tan fácil a toda la información. Entonces prácticamente esto no está de alguna manera estipulado en una formación de una maestría para docencia universitaria, porque el docente estratégico se va formando conforme va pasando el tiempo. Usualmente entendemos por docente estratégico aquel que tiene amplios conocimientos sobre su materia que imparte, ya que se considera o se presupone que de luego está equivocado, que ese dominio adicional de habilidades y destrezas suficientes le va a ayudar a dar o impartir mejor su materia, ¿no? Salvando algunas dificultades de aprendizaje que sus estudiantes puedan tener. Entonces, erróneamente se cree que ese es el docente estratégico. Sin embargo, podríamos decir que un docente estratégico requiere de una formación específica que lo haga merecedor de ese calificativo, porque necesita convertirse en un estudiante o aprendiz estratégico para llegar a ser un profesor estratégico que aborde su quehacer de una manera exitosa. Bueno, esta formación del docente estratégico va a permitir que ese docente, valga la redundancia, obtenga unos conocimientos declarativos sobre lo que va aprendiendo, un conocimiento procedimental sobre cómo lo está aprendiendo y sobre todo un conocimiento condicional, cuándo y qué finalidad va a tener lo que está aprendiendo, todo ese contenido que ha aprendido. Entonces se dan cuenta, este tipo de aprendizaje lo hace más consciente a la persona, ¿no? Sobre lo que está pasando, sobre su propia enseñanza-aprendizaje. Bueno, el docente estratégico tiene que ser un profesional capaz de facilitar y mediar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, apoyando e interviniendo exclusivamente sobre esto cuando se encuentren en una dificultad de aprendizaje. No debe ser demasiado paternalista.
Además, el docente estratégico debe ser un orientador, un guía y un modelo, dejando ya de lado lo tradicional, ¿no? Que era el saberlo todo, el que tenía la última verdad. Puesto que en una parte debe mostrar bondades de ser estratégico a fin de que sus estudiantes también lo sean. Entonces hay que predicar con lo que se hace y no con lo que se dice. Debe evitar entrar en contradicciones justamente por lo que le acabo de decir. Los mapas le van a permitir a este docente ser estratégico, porque a través de ellos puede indagar, analizar, organizar y sintetizar para poder aplicar esa información en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Permitiéndole tener un foco cada vez más claro acorde al objetivo educativo. No es lo mismo conocer en el área laboral lo que estás realizando que enseñarlo, es totalmente diferente. Por eso mismo hay que ir comprendiendo y ir aclarando. Bueno, los mapas, como le había dicho, le permiten organizar ese plan de estudio y ese proceso de enseñanza-aprendizaje, todas sus asignaturas, sus módulos, mostrando ejes esenciales que él debe tomar como acción y la interacción que va a generar entre el contenido, el estudiante y el docente, ¿no? Debemos recalcar que este docente estratégico necesita apoyarse en una formación permanente, ya que es una parte importante de un profesional de la docencia, que debe ser investigador, desde luego, lo cual supone contar con unos conocimientos pertinentes y actualizados sobre la materia que imparte. Y además debe ser innovador, no debe quedarse con lo que ya aprendió hace 30 años, a fin de brindar a sus estudiantes distintas oportunidades y contextos de aprendizaje para fomentarles en ellos mismos su desarrollo del pensamiento, ¿no? Ese pensamiento autorregulado que es consciente y esa conciencia sobre sus propias operaciones mentales, lo cual sin duda va a convertir a estos estudiantes en aprendices autónomos, que es a lo que queremos llegar, capaces de interiorizar competencias, ¿no? Y que estas competencias sean extrapolables a una actividad académica como a su vida cotidiana y a su futura vida profesional. ¿Cómo es que funciona un docente estratégico, facilitador y mediador? Que también a la misma vez debe ser investigador, innovador y un guía o modelo. Eh, Predicar con lo que hace y no con lo que dice, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Si queremos utilizar o implementar lo que es la estrategia de mapas en el aula, en nuestro aula, eh, tenemos que tomar en consideración algunos pasos. Lo primero, valorar el uso de las estrategias que se va a utilizar. Lo segundo, explicar de una manera explícita y detenidamente la estrategia propuesta a los estudiantes. Lo tercero, ilustrar esa estrategia con algunos ejemplos. Bueno, estos son los ejemplos de cómo se hace un mapa. Así se debe hacer y esto no se debe hacer. Modelar la estrategia ejecutándola en vista de los estudiantes. Promover prácticas guiadas en grupo o individualmente. Mejor si es un trabajo colaborativo en grupo para que se vaya construyendo mejor, dándole una bibliografía de apoyo, ¿no? Sobre cómo construir dicho mapa. Promover la práctica independiente, o sea, dar trabajo para la casa para que lo hagan en su trabajo autónomo y él pueda también dar su elaboración sobre su propio entendimiento de dicha estrategia. Relacionar la estrategia con la motivación, el por qué hacerlo para aprender mucho más rápido, ¿no? Va a tratar de motivar. Entonces, evaluar el dominio alcanzado con dicha estrategia. Bueno, esos son como algunos pasos que debería seguirse para poder implementar lo que son estas estrategias, ¿no? Podríamos presentar o simplemente la estrategia en el aula, explicándole a todos sus características, cuáles son las exigencias, después proseguir con una práctica guiada en el curso, ir mostrando cómo se hace, explicar qué se hace y qué no se hace, cómo se realiza dicha estrategia y ya está. También podríamos hacerlo de esa manera o tomar los anteriores pasos.
Lo que se quiere al presentar esta estrategia es de que la persona pase de una dependencia a una independencia. La primera dependencia va a ser cuando nosotros le presentamos la estrategia, quizás es novedosa para esa persona, nunca ha visto ni ha utilizado una de estas estrategias de aprendizaje. Luego una práctica guiada que ya está un poquito con nosotros, una práctica en otros contextos variados, quizá en la casa, quizá en la empresa, donde lo podemos mandar. Por último, el uso de esa estrategia aumentando su responsabilidad. Este trabajo autónomo lo tenés que traer para el día viernes. Y por último, la práctica independiente. Entonces vamos a pasar de una dependencia con ese estudiante a enseñarle la estrategia a una independencia, que lo haga solo, ¿no? En un principio hay un control de la actividad por parte del docente y luego hay menos control porque él ya ha aprendido a hacerlo, lo ha interiorizado, ¿no? Seguramente habrán diferentes libros que vayan a encontrar con diferentes clasificaciones de estas estrategias didácticas. Yo les voy a mencionar algunas que yo conozco y que he leído en varias ocasiones en varios libros. Entonces vamos a poner estrategias didácticas basadas en mapas y diagramas. Existen muchos, lo estoy declarando de nuevo, que se basan en esto, pero los más comunes y los más conocidos son los mapas conceptuales, el mapa cognitivo, mapas mentales, redes semánticas, la heurística, el conocido diagrama de Pescado de Ishikawa y el otro más conocido árbol de problemas. Básicamente esos son los más generales, seguramente van a encontrar más en otra bibliografía, pero estos son los más generales y que podemos tratar en el transcurso de la materia. Bueno, esto es una pequeña introducción a lo que viene a ser la estrategia didáctica basada en mapas y diagramas. Dudas y consultas en nuestra reunión Zoom. Reciban un abrazo fraterno y hasta luego.